Si vamos a hablar de que los glúcidos son moléculas que tienen información, es importante conocer también qué es la glucómica, que es la caracterización sistémica de todos los componentes glucídicos de una célula o tejidos dados, incluidos los que están ligados a proteínas y a lípidos. Para el caso de las glicoproteínas, esto significa que también intervienen o podemos saber determinar qué proteínas son las que están glucosiladas y en qué parte de la secuencia de aminoácidos se une cada oligosacárido. Muchas de las proteínas secretadas por las células eucariotas sabemos que son glucoproteínas. Eh, por algo, ¿verdad? Fueron creadas así, o sea que todos los seres vivos, específicamente o mayoritariamente pues los mamíferos, tuviésemos una gran cantidad de glucoproteínas en nuestro organismo, incluyendo las proteínas de la sangre, como las inmunoglobulinas. Hay varias hormonas como las tiroideas, la estimulante del folículo. También en la leche, las lactoalbúminas son otras glucoproteínas. Y también otras proteínas que se secretan en el páncreas, como la ribonucleasa son proteínas que están glucosiladas. Entonces es importante que dentro de la glucómica puedan existir métodos actualizados que estén a la vanguardia para caracterizar el complemento glucídico completo de las células. Esto también depende del tipo de equipo que se utilice. El mayormente utilizado en estos casos es la espectrometría de masas, esa es de la técnica. Eh, por ejemplo, hay un equipo que se llama el MS Malditov. Es un espectrómetro de masas que pues permite obtener ese tipo de espectros como se muestra en la imagen. Ahí podemos identificar los grupos que son, digamos, altamente hidrofílicos de los carbohidratos. Podemos identificar cuáles son los grupos glucídicos que están dentro de la proteína, de la glicoproteína. El volumen y la carga negativa de las cadenas de oligosacáridos también se pueden o permiten determinar ciertas características de las mismas, permiten facilitar que puedan ser o no identificadas. Habíamos hablado que los glucoconjugados se dividen en proteoglucanos, glucoproteínas y glucolípidos. Vamos a hablar de los glucoesfingolípidos. Estos son componentes de la membrana plasmática en los que los grupos de cabeza hidrofílicos son oligosacáridos. Aquí podemos ver en esta membrana, aquí están señalados los glucoesfingolípidos. Como en las glucoproteínas, los oligosacáridos actúan como sitios específicos para el reconocimiento por parte de las lectinas. El cerebro y las neuronas también son ricas, pero en glucoesfingolípidos. Y aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí van a ayudar a la conducción nerviosa y a la formación de mielina. Los glucoesfingolípidos también desempeñan un papel bien importante en la transmisión de señales. Es así que las glucoproteínas no son los únicos componentes celulares que llevan cadenas de oligosacáridos complejas. Algunos lípidos también tienen oligosacáridos unidos covalentemente. Un ejemplo pues son estos, ¿verdad? Los glucoesfingolípidos. Y ya vimos que tienen una función también importante para la conducción nerviosa y la formación de mielina. Están también los gangliósidos, que son lípidos de membrana de las células eucariotas en las que el grupo de cabeza es polar. La parte del lípido que forma la superficie externa de la membrana es un oligosacárido complejo que contiene ácido ciálico y otros residuos de monosacáridos. Algunas de las fracciones de estos oligosacáridos de los gangliósidos son las que ayudan a determinar los grupos sanguíneos humanos. Entonces,
Son idénticas a los que se encuentran en ciertas glucoproteínas que por lo tanto también contribuyen a determinar el tipo de grupo sanguíneo. Es por eso que en la imagen podemos observar cómo es que el antígeno del tipo de sangre O, el A y el B. Entonces ahí ven la molécula, el ácido graso, la molécula de ceramida, y estos los podemos encontrar, ya dijimos, los gangliósidos en la membrana de las células eucariotas. Los lipopolisacáridos son los componentes principales de la membrana externa de las bacterias gram negativas como la Escherichia coli y la Salmonella typhimurium. Estas moléculas son los principales objetivos de los anticuerpos que produce el sistema inmunitario de los vertebrados cuando se da una infección bacteriana. Es por ello que son bien importantes determinar el serotipo de las cepas bacterianas que están afectando en caso de infección. ¿Qué son los serotipos? Pues estos son los que nos permiten distinguir sobre la base de las propiedades antigénicas de las cepas. Los lipopolisacáridos, por ejemplo, de la Salmonella typhimurium, contienen 6 ácidos grasos unidos a 2 residuos de glucosamina, uno de los cuales va a ser el punto de unión para un oligosacárido complejo. La porción lipídica A de los lipopolisacáridos de algunas bacterias se llama endotoxina. Y en este caso, aquí tenemos la porción lipídica A, esta sería la endotoxina. Y su toxicidad para los seres humanos y otros animales es la responsable, por ejemplo, de la presión arterial peligrosamente baja que se da cuando hay un síndrome de shock tóxico, resultante de una grave infección bacteriana provocada por bacterias gram negativas. Aquí podemos ver los lipopolisacáridos pues, que se encuentran en la membrana de una bacteria gram negativa. Hoy sí nos vamos a adentrar en lo que son el código de los azúcares y al cual están relacionados las lectinas. ¿Qué son las lectinas? Son proteínas que se unen a los carbohidratos con una alta especificidad y con una afinidad de moderada a alta. Las lectinas normalmente están formadas por 2 o 4 subunidades, poseen dominios de reconocimiento que se unen a grupos específicos de carbohidratos a través de enlaces de hidrógeno, de fuerzas de Van der Waals e interacciones hidrofóbicas. Son útiles en variedades de procesos de reconocimiento, señalización y adhesión célula-célula y también en el direccionamiento intracelular de proteínas que están recién sintetizadas. Pues cada vez con los estudios científicos que se realizan, pues queda más claro que las células utilizan oligosacáridos específicos para codificar información importante sobre la orientación intracelular de las proteínas, la diferenciación celular, el desarrollo de los tejidos, señales extracelulares. Y aquí es donde participan las que les denominamos lectinas, que prácticamente son proteínas que leen el código de los azúcares y que intervienen en muchos procesos biológicos. Por ejemplo, las lectinas en las plantas son abundantes en las semillas y por ello probablemente se dice que pueden servir para disuadir a los insectos y a otros depredadores. Entre los procesos biológicos con unión de lectinas que se encuentran en el organismo, hay muchas interacciones célula-célula. Un ejemplo pueden ser las infecciones por microorganismos, los mecanismos que se dan cuando hay una intoxicación, los mecanismos que se producen cuando entra una toxina al organismo y los procesos fisiológicos como el rodaje leucocitario, que lo vamos a ver más adelante. Hay algunas hormonas peptídicas que circulan en la sangre y tienen restos de oligosacáridos, y estos oligosacáridos influyen bastante en la vida media circulatoria de dichas hormonas.
Un ejemplo es la hormona luteinizante y la tirotropina. Ambas son producidas por la hipófisis y tienen oligosacáridos unidos por nitrógeno y que es reconocida por una lectina de los hepatocitos. Entonces, estos disacáridos son reconocidos por esa lectina y esa interacción receptor-hormona interviene en la captación y la destrucción de la hormona luteinizante y la tirotropina, reduciendo su concentración en la sangre. Entonces, esta hormona luteinizante en las mujeres, ¿qué es lo que hace? Pues estimula el desarrollo folicular ovárico y la ovulación. Y en los hombres, pues actúa sobre las células de Sertoli y es esencial para la espermatogénesis. Así, los niveles sanguíneos de estas hormonas experimentan un aumento periódico y una caída debido a la continua destrucción por los hepatocitos. Entonces ahí el sistema se va regulando dependiendo de lo que necesite. Ahorita necesita aumentar ya para ovular y ahorita que ya ovula, entonces ya necesita haber una destrucción, una caída de estas hormonas. Dijimos que íbamos a ver un poco sobre el rodamiento leucocitario. Entonces aquí intervienen las lectinas, que son una familia de lectinas de la membrana plasmática que van a mediar entre el reconocimiento y la adhesión célula a célula en una variedad de procesos. Uno de esos es el movimiento de las células inmunitarias, en este caso los leucocitos, a través de la pared capilar, desde la sangre hasta los sitios de infección e inflamación. Aquí podemos ver al leucocito y cómo se va dando ese rodamiento en la pared capilar hasta llegar al sitio de infección o inflamación. Un leucocito que circula a través de un capilar es frenado por interacciones transitorias entre moléculas de P-selectina. Aquí podemos ver las moléculas de P-selectina adheridas a la pared de los vasos sanguíneos. Y este leucocito va a ir siendo frenado por estas interacciones en la membrana plasmática de las células endoteliales capilares. Y también va a ser frenado por los ligandos de glicoproteína para selectina en la superficie del leucocito. Aquí podemos ver los ligandos de la glucoproteína de P-selectina, que son estos que están acá. Cerca de un sitio de inflamación, las interacciones más fuertes entre la integrina y en la superficie del leucocito y su ligando en la superficie capilar van a conducir a que este leucocito se adhiera a la superficie del capilar. Aquí podemos ver la unión de la integrina. Dijimos que entonces que estas interacciones se van a ir haciendo como más fuertes entre la integrina en la superficie del leucocito y su ligando en la superficie capilar. Esto va a inducir entonces a la fuerte adhesión del mismo. Entonces el leucocito va a dejar de rodar, al fin va a quedar pegado, digamos, adherido al vaso sanguíneo, a la superficie capilar del vaso. Y bajo la influencia de las señales enviadas desde el sitio de inflamación, comienza la llamada extravasación. Entonces aquí el leucocito, eso de extravasación significa que va a pasar a través de la pared capilar a medida que avanza hacia el sitio de inflamación. Entonces las selectinas humanas median las respuestas inflamatorias, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, en el asma, en la psoriasis, el rechazo de órganos cuando estos son trasplantados, la esclerosis múltiple, y existe por ello un gran interés en desarrollar fármacos que inhiban la adhesión celular mediada por ella, por la selectina. Aquí podemos ver en el siguiente video, les voy a mostrar cómo es que se da este rodamiento, este detenimiento, digamos, o desaceleración del rodamiento de los leucocitos hasta que se adhieren y son absorbidos.
La lectina del virus de la influenza es conocida normalmente como proteína H, como podemos ver en la imagen, y se encuentra en la membrana superficial del virus. Es una hemaglutinina, por eso se abrevia como HA, y es esencial para la entrada del virus y la infección. Entonces aquí podemos ver cómo va entrando el virus de la gripe a la célula una vez que el virus ha entrado en la célula huésped. Aquí podemos ver que sale el RNA viral, ahí que se replica. Una vez que ya se ha replicado, las partículas virales recién sintetizadas salen de las células. Aquí podemos ver cuando va saliendo. Y envueltas en una porción de membrana plasmática. Y ahí es donde actúa una sialidasa viral que se abrevia como NA porque es una neuraminidasa y recorta el residuo de ácido siálico. O sea, aquí hace un recorte de residuo de ácido siálico terminal de los oligosacáridos que se encuentran en la célula huésped, liberando así las partículas virales de su interacción con la célula. Aquí podemos ver que ya está totalmente separada, previniendo así que se agreguen entre ellas. Entonces ahí esta otra partícula viral ya puede comenzar otra ronda de infección. Es así como los medicamentos antivirales como el oseltamivir, que normalmente es conocido como Tamiflu, el zanamivir, Relenza, se utilizan clínicamente únicamente en el tratamiento de la gripe. Estos medicamentos son análogos del azúcar, es decir, inhiben la sialidasa viral, que es la que separa, ¿verdad?, el ácido siálico terminal de los oligosacáridos que se encuentran en la célula huésped. Entonces, actúan como análogos de estos oligosacáridos eh, y así compiten con los oligosacáridos de la célula huésped por la unión, y así esto es lo que previene la liberación de virus de la célula infectada y también hace que las partículas virales se vayan agregando. Entonces así es como se bloquea el ciclo de infección, porque aquí digamos que si ya no digamos, se detiene la enzima sialidasa, ya no hace ese corte, porque llegan estos antivirales que lo que hacen es ser como análogos de los polisacáridos de la pared celular. Entonces, el virus nuevo, el virus que se replica, permanece siempre unido a la membrana y se van agregando unos a otros. Y eso hace que se bloquee el ciclo de infección. Ya no quedan partículas virales libres para que repitan el ciclo. Otro ejemplo es el Helicobacter pylori, que es el agente causal de úlceras de estómago y gastritis. Entre los sitios de unión reconocidos por la lectina del Helicobacter pylori se encuentra el oligosacárido Lewis B, que se abrevia como LEB, y este está presente en las glicoproteínas y glicolípidos que definen el determinante del grupo sanguíneo tipo O. Es por ello que esto ayuda a explicar por qué hay mayor incidencia muchas veces de úlceras gástricas en personas de tipo sanguíneo O más que en las de tipo A o B. El Helicobacter pylori ataca sus células epiteliales con una mayor eficacia. Algunos patógenos pues poseen lectinas, ¿verdad?, que median la adhesión bacteriana a las células huésped o a la entrada de toxinas en las células. Un ejemplo es este que estamos viendo de este microorganismo que tiene una lectina de superficie que se va a adherir a los oligosacáridos en las células, en las superficies de las células epiteliales que recubren la superficie interna del estómago. Acá pues los análogos del polisacárido LEB sintetizados químicamente pueden resultar bien útiles para el tratamiento de este tipo de úlceras gástricas. Eso sí, cabe mencionar que es un tratamiento como bien largo. A veces pueden ser repetitivos para poder eliminar a este microorganismo. Estos medicamentos se administran vía oral y pueden prevenir esa adhesión bacteriana al competir con las glicoproteínas gástricas por unirse a la lectina bacteriana. Ahí podemos ver en la imagen un Helicobacter pylori. Bueno, es un conjunto, ¿verdad?, de microorganismos de Helicobacter pylori que están adheridos a la superficie gástrica.
Podemos resumir el papel de las lectinas en el reconocimiento biológico como, por ejemplo, en la imagen podemos ver el literal A, interacción célula-célula. Ejemplo, el que vimos, el de las lectinas, el rodamiento de los leucocitos. Como el leucocito va a interactuar con las lectinas en la superficie. Por ejemplo, ahí veíamos en la superficie de los vasos sanguíneos y esto interaccionaban con con los leucocitos para ir como frenando el movimiento de los leucocitos. Entonces van uniéndose selectina con glicoproteínas de P-selectina para ir disminuyendo la velocidad de rodamiento hasta que llega al sitio que se necesita, ¿verdad? El sitio que está inflamado o infectado. En las literales B y en el C podemos ver el reconocimiento biológico que sucede cuando hay infecciones celulares por patógenos. Aquí podemos ver una bacteria, aquí un virus, y cómo hay pues sitios específicos de unión, de reconocimiento que poseen tanto las bacterias como los virus. Y también en el literal D podemos ver la unión de toxinas a las membranas celulares del organismo. Un ejemplo puede ser la toxina del cólera, que también pues poseen sitios específicos de unión en los que participan las glucoproteínas. La alta densidad de información en la estructura de los oligosacáridos proporciona un código de azúcar con un número ilimitado de palabras únicas que son muy pequeñas o lo suficientemente pequeñas como para ser leídas por una sola proteína, en este caso por la lectina. En sus sitios de unión a carbohidratos, las lectinas tienen una complementariedad molecular que es bien sutil y va a permitir la interacción solo con los glúcidos afines y correctos. También hay algunas lectinas que van a tener una unión mucho más efectiva porque hay casos en los que se aumenta o hay una multivalencia en ellas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no llega una sola molécula de glúcido a unirse. ¿Por qué? Porque hay varios puntos o dominios de unión de glúcidos en ellos. Entonces, esto es lo que permite que en una sola molécula de lectina lleguen varios glúcidos a unirse. Entonces, eso va a permitir una mayor afinidad. Aquí hay otro ejemplo que, por ejemplo, el receptor de la manosa 6-fosfato lectina revela detalles de su interacción con la manosa que explican la especificidad de la unión entre ellos. Uno puede ser que posee la histidina 105, el residuo de histidina que está unido por puente de hidrógeno a uno de los átomos de oxígeno del fosfato, pero cuando la proteína marcada con la manosa alcance el lisosoma, el receptor va a perder su afinidad por ella. ¿Por qué? Puede ser por la protonación que se da en la histidina 105. Este va a ser el responsable del cambio en esta unión. Y también hay otro tipo de interacciones, lectina-glúcido, que contribuyen a esa unión con carbohidratos. Por ejemplo, que muchos azúcares tienen un lado más polar y otro menos polar, como se puede ver en esta imagen. Aquí podemos ver que tiene un lado más polar que otro, entonces eso va a facilitar o no, pues la unión a las lectinas. Acá les quiero mostrar un ejemplo pues de lo importante que es conocer la bioquímica y en este caso específicamente las lectinas que son como es su mecanismo para poder crear medicamentos que pueden ser útiles tanto para curar enfermedades de origen que se dan en animales o se dan en el ser humano. En este caso encontré un artículo científico en donde utilizan las lectinas en la inhibición de la adhesión de la Pasteurella multócida.
Bueno, ahí como conocemos, el primer paso de la infección es la adhesión de los organismos patógenos a las células blanco. Esto es lo que les permite penetrar y desplegar las estrategias ofensivas para iniciar la colonización. Este proceso se lleva a cabo por la intervención de lectinas, que son proteínas de origen no inmune con la capacidad de reconocer y aglutinar carbohidratos. Este mecanismo ha sido reportado para muchos patógenos y uno de ellos después es la Pasteurella multocida, que es una bacteria gram negativa que inicia la infección en el epitelio respiratorio de muchos animales. Y pues se ha estudiado que en su superficie hay sustancias lectinas como la fimbria tipo 4 y carbohidratos como el lipopolisacárido o la cápsula que reconocen carbohidratos y lectinas respectivamente sobre la superficie de las células epiteliales del tubo respiratorio. Entonces, como ya se conoce cómo es que actúan, entonces se pensó, si está habiendo mucho problema con la resistencia antimicrobiana, ya el uso inadecuado que se le ha dado y agresivo a los antimicrobianos, pues ha creado una alta resistencia a ellos. Y en vista que este tipo de tratamientos pues está fallando, hay que buscar nuevas tácticas terapéuticas. Pues se ha pensado que una de ellas puede ser interrumpir la infección de este tipo de patógenos a través del bloqueo por competencia de la unión carbohidratos-lectina, donde se ve disminuida la unión del microorganismo al tejido y por consiguiente pues se disminuye la infección. Entonces, he ahí la importancia después de conocer cómo se dan este tipo de reacciones, este tipo de cómo actúan estas proteínas en el organismo, cómo están conformadas para poder crear alternativas de solución. Y pues como farmacéutico es muy importante porque es uno de los fines de nuestra carrera, pues conocer cómo funcionan los patógenos, cómo funcionan los medicamentos, cómo actúan y pues poder crear algunos nuevos, ¿verdad? Quien quita que de aquí, de ustedes, salga un investigador que pueda crear algún medicamento. O sea, no hay que cerrarse y decir, no, en este país no puedo. Ah, tengamos pues la confianza en nosotros mismos y que podemos con lo que contamos pues producir algo bueno para nuestro país. Y pues de ponerse las pilas, porque como yo les decía, en algunas prácticas de laboratorio, que no me pongo a practicar con algunos de ustedes, bioquímico es de leerlo muchas veces. A la primera vez pues no, generalmente no se comprende todo, pues es de leerlo varias veces y así se va a ir comprendiendo mejor el tema. A la siguiente día pues les traigo un quiz que no es evaluado, sino solo para que ustedes tengan como guía, para que se autoevalúen y para ver si se comprendió el tema. Bueno, y para finalizar les tengo un pequeño quiz. La primera pregunta es que ¿cuál es la unidad básica de los proteoglucanos y cuál es el punto de unión al que se une el glucosaminoglucano que la compone? Los proteoglucanos se dividen en, recuerden que vimos cómo se dividían y por favor los describen brevemente. En los proteoglucanos el residuo serina generalmente está en la secuencia ser, lis, x, gli, donde X es cualquier residuo de aminoácido, esto es falso o verdadero. Y por último, ¿qué son las lectinas? Esas son unas pequeñas preguntitas solo para que veamos si hemos logrado comprender el tema. Recuerden que no son evaluadas, pero pienso que les pueden servir para poder tener una breve guía.